Claudia Sheinbaum, presidenta de México y la primera mujer en ocupar el cargo más importante del país, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando. En medio de una de las mayores vitrinas deportivas del planeta, decidió intervenir en una polémica que parecía limitarse al fútbol, pero que rápidamente se convirtió en una discusión sobre identidad, soberanía y respeto internacional. Pero no solo eso. Lo más llamativo es que este episodio ha puesto frente a frente a instituciones con enorme poder global y a un gobierno que asegura que no piensa quedarse callado. ¿Qué revela realmente esta controversia? ¿Por qué ocurrió justo ahora? ¿Y qué dice sobre el papel que México ocupa en el Mundial 2026? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de esta historia. Lo que ocurrió parece simple. Un periodista intenta hacer una pregunta en español. Una intervención detiene la dinámica. Las redes sociales explotan. Los videos comienzan a circular. Los comentarios se multiplican y de repente una discusión que parecía técnica se transforma en un debate nacional. Ahora bien, para entender por qué este tema generó tanta atención, tienes que mirar más allá del fútbol. México no es un espectador de este mundial. México es anfitrión. México aporta estadios, infraestructura, logística y una parte fundamental de la identidad cultural del torneo. Por eso, cuando miles de personas observaron situaciones relacionadas con el uso del español durante algunas conferencias de prensa, la reacción fue inmediata. Y aquí aparece el primer elemento que muchos pasaron por alto. No se trataba únicamente de un idioma, se trataba de representación. Se trataba de la percepción de respeto hacia el país anfitrión. Se trataba de una pregunta incómoda. ¿Cómo puede sentirse una parte importante de la audiencia cuando percibe que su idioma no ocupa el lugar que considera natural dentro de un torneo, que también se desarrolla en su territorio? Mientras esa discusión crecía, la atención pública comenzó a dirigirse hacia una figura en particular, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque desde el inicio de su gobierno ha intentado construir una narrativa basada en la defensa de la soberanía nacional, la dignidad institucional y la presencia de México en los grandes debates internacionales. Y eso es exactamente lo que vuelve tan interesante esta historia, porque para sus simpatizantes, la polémica del español no es un incidente menor, es una muestra de algo más profundo. Es la sensación de que México debe ocupar un lugar central cuando toman decisiones que afectan eventos realizados dentro de su territorio. Pero espera, porque aquí viene lo fuerte. La discusión no surge en cualquier momento, surge en un contexto político especialmente delicado. México atraviesa una etapa en la que el nuevo gobierno intenta consolidar su propia identidad. Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos sigue siendo uno de los factores más importantes de la política exterior mexicana, y además, el Mundial 2026 se ha convertido en uno de los mayores escenarios internacionales de la década. ¿Casualidad? Muchos creen que no. Lo cierto es que la combinación entre deporte, política, identidad nacional y comunicación internacional creó una tormenta perfecta. Y cuando las tormentas aparecen, también aparecen las interpretaciones. Algunos observadores consideran que todo fue simplemente una consecuencia de nuestros protocolos organizativos. Otros sostienen que el episodio evidencia desequilibrios más profundos en la manera en que se distribuye la influencia dentro de los grandes organismos internacionales. Y entre esas dos interpretaciones se desarrolla la batalla política que vamos a analizar. Porque si algo caracteriza a la política moderna es que los símbolos importan, importan mucho, a veces más que propias decisiones administrativas. Un gesto puede convertirse en noticia, una frase puede convertirse en tendencia, y una imagen puede modificar por completo la conversación pública. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Pero para entender cómo llegamos a este punto, primero tenemos que retroceder varios años y analizar quiénes son los actores que participan en esta historia, qué intereses representan y por qué este conflicto terminó convirtiéndose en mucho más que una simple discusión sobre traducciones y conferencias de prensa. Para entender por qué esta polémica explotó de la manera en que lo hizo, primero hay que entender quién es Claudia Sheinbaum dentro del tablero político mexicano. Porque este episodio no ocurre en el vacío. No aparece de la nada, tiene raíces que vienen de años atrás. Sheinbaum llegó a la presidencia después de una larga trayectoria política vinculada al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Para millones de simpatizantes, representa la continuidad de la llamada Cuarta Transformación. Para sus críticos, representa la continuidad de los mismos problemas que arrastra el proyecto político gobernante.
Y precisamente ahí aparece la primera contradicción que hace tan interesante esta historia. Mientras sus adversarios la acusan de ser una simple continuadora, sus aliados sostienen que ha comenzado a construir un estilo propio, un estilo menos confrontativo en las formas, pero igual de firme en los temas que considera fundamentales para la soberanía nacional. ¿Y qué tiene que ver eso con el Mundial? Mucho más de lo que parece, porque cuando hablamos de soberanía, la mayoría de las personas piensa en tratados internacionales, acuerdos comerciales o decisiones militares. Pero la política moderna también se libra en el terreno simbólico, en el terreno cultural, en la manera en que un país es representado ante el mundo. Recordemos algo importante. México no organizaba un mundial de esta magnitud desde hacía décadas. La expectativa era enorme, el simbolismo era enorme y la oportunidad política también. Durante meses se habló de infraestructura, turismo, inversión extranjera y proyección internacional, pero muy pocos hablaban del papel cultural que tendría México dentro del torneo, hasta que ocurrió la polémica. Y aquí es donde son antecedentes que muchos ya habían olvidado. Recordemos que en distintas ocasiones organismos internacionales han enfrentado críticas por aplicar protocolos globales que algunos sectores consideran poco sensibles a las realidades locales. No es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido en ámbitos económicos, diplomáticos y deportivos. Por eso, cuando comenzaron a circular los videos relacionados con las conferencias de prensa, muchos ciudadanos interpretaron el episodio como algo más que una cuestión administrativa. Lo interpretaron como una falta de consideración hacia el país anfitrión. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando esta pieza por pieza. Ahora bien, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo llegamos exactamente hasta aquí? Veamos la secuencia completa. A principios de la semana, el Mundial avanzaba con relativa normalidad. Los partidos generaban conversación. Las elecciones comenzaban a perfilar sus aspiraciones. La atención estaba centrada en el terreno de juego. Pero entonces apareció el primer episodio. Durante una conferencia de prensa relacionada con una selección participante, un periodista intentó formular una pregunta en español. Según diversos reportes, la dinámica de Tradox establecida para esa conferencia generó una interrupción y la situación comenzó a llamar la atención de los asistentes. Hasta aquí podría parecer una disputa menor, pero lo que pasó a continuación cambió todo. Horas después comenzaron a circular fragmentos de video en redes sociales. Usuarios de distintos países compartían las imágenes y discutían sobre el papel que debía tener el español en un torneo organizado parcialmente en territorio mexicano. La conversación dejó de ser depositiva, se volvió política. Y cuando la política entra en escena, cada palabra importa. ¿Quién tenía razón? ¿Los organizadores que defendían protocolos establecidos? ¿O quienes consideraban que el español debía tener una presencia garantizada por tratarse de una sede hispanohablante? La discusión apenas comenzaba. Un día después, medios nacionales e internacionales comenzaron a recoger la historia. Algunos la presentaban como un malentendido logístico. Otros la describían como una muestra de un problema más profundo relacionado con la representación cultural. La diferencia entre ambas interpretaciones era enorme, porque una hablaba de procedimientos, la otra hablaba de poder. Y cuando una discusión se transforma en una discusión sobre poder, todo cambia. Las redes sociales explotaron. Miles de publicaciones aparecieron en cuestión de horas. Influencers, comentaristas deportivos, analistas políticos y ciudadanos comunes comenzaron a expresar sus opiniones. Algunos defendían la postura de los organizadores, otros exigían explicaciones inmediatas. La temperatura política seguía aumentando. Entonces ocurrió otro hecho relevante. Diversas figuras públicas comenzaron a ser consultadas sobre el tema. Las preguntas ya no giraban únicamente alrededor del fútbol. Ahora se preguntaba por identidad nacional, por representación y por el papel de México dentro del torneo. La polémica había alcanzado un nuevo nivel. Lo más grave es que ya no podía ser ignorada, porque cuando millones de personas discuten simultáneamente sobre un mismo asunto, incluso los temas aparentemente pequeños adquieren dimensiones completamente distintas. Fue en ese contexto cuando la atención pública comenzó a concentrarse sobre el gobierno mexicano. ¿Qué diría la presidencia? ¿Qué posición adoptaría? ¿Consideraría que el asunto merecía una respuesta? Y esa expectativa preparó el escenario para todo lo que ocurriría después, porque a partir de ese momento la discusión dejó de ser únicamente deportiva, se convirtió en una disputa sobre símbolos. Y las disputas simbólicas suelen ser las más difíciles de resolver,
Pero para entender lo que realmente estaba en juego, todavía nos falta analizar algo mucho más importante: los intereses, las motivaciones y las fuerzas que operan detrás de las declaraciones públicas. Porque lo que parecía una simple controversia lingüística estaba a punto de revelar una batalla política mucho más grande. Y aquí es donde la historia deja de ser una discusión sobre idiomas y empieza a convertirse en una discusión sobre poder. Porque una cosa es lo que cada actor dice públicamente, y otra muy distinta es entender cuáles son los incentivos que existen detrás de cada postura. Comencemos por la superficie. La posición oficial de los organizadores fue relativamente clara. Según las explicaciones difundidas durante la polémica, los protocolos de determinadas conferencias estaban diseñados para funcionar con los idiomas, vinculados a los participantes involucrados y con sistemas de interpretación previamente establecidos. Desde esa perspectiva, el asunto era administrativo, técnico, operativo, nada más. Pero para una parte importante de la opinión pública mexicana, esa explicación no resolvía el problema principal, porque la pregunta seguía ahí. ¿Por qué millones de personas sintieron que algo estaba mal? ¿Por qué un asunto aparentemente técnico terminó convirtiéndose en una controversia nacional? Aquí es donde aparecen interpretaciones distintas. Algunos analistas sostienen que la reacción no tuvo que ver únicamente con el español, tuvo que ver con la percepción de respeto, con la sensación de reconocimiento, con la manera en que los ciudadanos interpretan los símbolos nacionales cuando se encuentran bajo los reflectores internacionales. Y cuando hablamos de símbolos, la lógica política cambia por completo, porque la política moderna no funciona únicamente con leyes y reglamentos, funciona también con narrativas, con emociones, con percepciones, con imágenes. Lo que mucha gente vio no fue un protocolo, vio una escena, y las escenas tienen una fuerza política enorme. Sin embargo, aquí aparece una segunda capa mucho más interesante, porque mientras la conversación pública se concentraba en el idioma, otros observadores comenzaron a plantear una pregunta diferente. ¿Quién controla realmente la narrativa del Mundial? Piénsalo un momento. Estamos hablando de uno de los eventos más importantes del planeta, miles de millones de espectadores, cobertura internacional permanente, patrocinadores globales, intereses económicos gigantescos. ¿De verdad alguien cree que la batalla principal gira únicamente alrededor de una traducción? Probablemente no. Lo que muchos comenzaron a discutir era algo más profundo: la influencia, la representación, el peso relativo que tiene cada país dentro de un evento compartido. Y aquí es donde aparece el tercer nivel de análisis. Porque detrás de cualquier gran acontecimiento internacional existen fuerzas mucho mayores que los titulares del día. Existen intereses económicos, existen relaciones diplomáticas, existen estructuras institucionales, existen actores que operan mucho más allá de los micrófonos y las cámaras. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete, porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie que quiere que sepas. Porque lo que muchos no están viendo es que esta polémica ocurre en un momento especialmente sensible para México. El país busca consolidar una imagen internacional renovada, busca proyectar estabilidad, busca demostrar capacidad organizativa, busca mostrar liderazgo regional, y en ese contexto, cualquier discusión relacionada con identidad nacional adquiere una importancia enorme. Por eso la reacción del gobierno fue observada con tanta atención, no únicamente por lo que decía, sino por lo que representaba. Para los simpatizantes de Sheinbaum, la respuesta reflejaba firmeza. Para sus críticos, reflejaba oportunismo político. Y precisamente esa división alimentó todavía más la conversación. Pero eso no es todo, porque cuando las polémicas alcanzan determinado tamaño, comienzan a atraer nuevos participantes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los medios de comunicación comenzaron a posicionarse. Algunos editoriales defendían que se trataba de una controversia exagerada. Otros sostenían que el asunto merecía atención porque evidenciaba tensiones culturales reales. Las redes sociales hicieron el resto. Hashtags como Español en el Mundial, México se respeta, Mundial 2026, Claudia Sheinbaum y FIFA se multiplicaron durante horas. La conversación parecía no tener fin. Cada video generaba nuevos comentarios. Cada comentario generaba nuevas reacciones. Cada reacción producía nuevas interpretaciones. Y entonces apareció algo todavía más interesante. Algunas figuras políticas comenzaron a utilizar la polémica como herramienta para reforzar sus propios discursos. Los sectores cercanos al gobierno la presentaban como una cuestión de dignidad nacional. Los sectores opositores cuestionaban las prioridades del debate.
Ambos intentaban capitalizar la conversación. Ambos buscaban ganar terreno político. Y eso nos lleva a una lección fundamental. Las crisis políticas modernas rara vez pertenecen a una sola persona. Una vez que explotan, todos intentan apropiarse de ellas. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora bien, existe un patrón que merece atención, porque si observamos la política mexicana reciente, encontramos algo curioso. Cada vez que surge una controversia relacionada con símbolos nacionales, el impacto suele ser mucho mayor de lo que anticipan los expertos. Ha ocurrido con debates sobre soberanía, ha ocurrido con discusiones diplomáticas, ha ocurrido con temas culturales. Y vuelve a ocurrir aquí. Especialistas en comunicación política suelen señalar que los símbolos funcionan como aceleradores emocionales. Un dato técnico puede pasar desapercibido. Un símbolo puede movilizar millones de personas. Por eso este caso resulta tan interesante. No porque cambie por sí mismo la relación entre México y las instituciones deportivas internacionales, sino porque revela la sensibilidad existente alrededor de ciertos temas. Y aquí llegamos al punto más importante de toda esta historia. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba viendo claramente. Estamos llegando ahí. Al principio de este video les dije que había una pieza faltante, algo que conectaba todos los elementos. Y esa pieza no es una persona, no es un reglamento, no es una conferencia de prensa, es una narrativa, porque lo que realmente convirtió este episodio en una noticia nacional fue la capacidad de distintos actores para transformarlo en un símbolo político. Ese es el verdadero detonante, no una frase, no una traducción, no un protocolo aislado. La transformación de un incidente puntual en una discusión sobre identidad nacional. Y eso cambia completamente la lectura de los acontecimientos. Lo que voy a decir ahora es importante, y si llegaste hasta aquí, es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso, y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque la gran revelación es esta. La controversia terminó beneficiando políticamente a quienes lograron conectar el episodio con una narrativa más amplia sobre soberanía, respeto y representación nacional. Esa fue la verdadera batalla, la batalla por el significado, la batalla por la interpretación, la batalla por definir qué debía recordar la opinión pública. Y cuando observas todo el recorrido de la polémica, comienzas a notar algo fascinante. La discusión ya no trataba únicamente del español, trataba de México, trataba de identidad, trataba de orgullo nacional, trataba de quien tiene derecho a definir cómo debe verse el país frente al mundo. Y lo más interesante es que esa discusión probablemente continuará mucho después de que termine el Mundial, porque las controversias simbólicas no desaparecen cuando termina un partido, permanecen, se integran a narrativas más grandes, se convierten en referencias políticas, se transforman en precedentes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ahora la pregunta es qué ocurrirá después. ¿Habrá cambios en futuros protocolos? ¿Se repetirán situaciones similares? ¿Continuará el debate durante el resto del torneo? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este episodio dejó algo muy claro. Los símbolos importan. Y en política a veces importan más de lo que imaginamos. Porque cuando millones de personas sienten que algo representa a su país, esa percepción puede convertirse en una fuerza política enorme. Y ahí es donde encontramos la verdadera importancia de esta historia. No en una conferencia, no en un micrófono, no en una traducción, sino en la conversación nacional que surgió después. Una conversación sobre identidad, representación y el lugar que México quiere ocupar ante el mundo. Y ahora quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que Claudia Sheinbaum actuó correctamente al involucrarse en esta polémica o consideras que el debate fue exagerado desde el principio? Déjalo en los comentarios porque esa respuesta dice mucho sobre qué entiendes el papel que debe jugar un gobierno cuando están en juego símbolos nacionales. Estate atento porque en el próximo video vamos a revisar cómo las grandes organizaciones internacionales gestionan las controversias culturales y por qué algunos conflictos aparentemente pequeños terminan convirtiéndose en enormes debates políticos. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.